Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. A la mente le gusta contar historias, de hecho nunca deja de hacerlo. Ruth Harris. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Empieza la Semana Santa y la gente dice, ahora sí me voy a descansar. Ahora sí me voy a olvidar del trabajo. Ahora sí me voy a olvidar de todos los problemas. Pero se va de vacaciones, se va de paseo. Pero se lleva la mente. Y la mente le empieza a hablar y hablar y hablar. La gente que hace una cosa que se llama vipassana, una meditación de 10 días en silencio, se le queda la cabeza como con en este caso, con esos aparatos que suenan durísimo, que se ponen en los megáfonos, que se ponen en las calles a vender cosas. Definitivamente los pensamientos persistentes, los pensamientos intrusivos, tienen algunos componentes comunes, algunos los tienen pacientes ya con enfermedades que llamaríamos del orden psiquiátrico, otros son simplemente comportamientos y todo, y hay mucho para hacer. Y tengo un amigo, Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico egresado de la Universidad de Michigan, con especialización en psicoterapia del comportamiento y en el tratamiento de los trastornos emocionales. Tiene 40 años de experiencia en tratamiento psicológico de problemas de ansiedad. Nos ha colaborado aquí en la crisis de pánico y en el estado de pánico. Mejor dicho, hemos aprendido de él bastante de este proceso, el trastorno de pánico y la crisis de pánico. Nos ha hecho la diferenciación, pero hoy vamos a dedicarnos a estos pensamientos intrusivos. Doctor Peña, Luis Eduardo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Santiago, muy buenas noches. Un placer para mí estar en tu programa con todos tus oyentes y poderles seguir ayudando como los hemos hecho en programas pasados. Sí, cantidades de personas le preguntan a uno esto. Yo hablo muchas veces de sueño, los temas que más manejo, y no hay tal vez una conferencia o por lo menos una charla, algo de sueño que la gente no pregunte esto. ¿Cómo hago para callar la mente antes de dormir? Así que empecemos a definirlo, esto de los pensamientos intrusivos que se nos meten por ahí, Luis Eduardo. Los pensamientos intrusivos es un fenómeno que nos ocurre a todos los seres humanos. Nosotros tenemos un promedio de 4.000 pensamientos y se estima que 500 de estos pensamientos son de naturaleza intrusiva. Sin embargo, los pensamientos intrusivos, aunque están presentes en todos nosotros, son realmente muy perturbadores en ciertos trastornos psicológicos como los trastornos de ansiedad y la depresión. Este es un concepto transdiagnóstico y se ha venido trabajando muchísimo en los últimos años para ayudar a estas personas. Tal vez te doy un ejemplo, por favor, Santiago. Te voy a dar un ejemplo no clínico y un ejemplo clínico. Ayer hablaba con mi hija, quien vive en Seattle, y le contaba que iba a dar esta charla contigo. Y me decía, ay, sí, papi, ¿cómo te parece que el otro día iba manejando y estaba pasando un puente y yo pensaba, ¿qué tal que yo tirara el carro por aquí? Obviamente mi hija no tiene ningún trastorno psiquiátrico, pero para una persona que sí lo tiene, el simplemente pensar qué tal que me pasara esto significa para la persona que realmente lo podría hacer. Entonces ahí es que se comienza a constituir un trastorno de naturaleza psicológica que gira alrededor de estos pensamientos. Y estos pensamientos en personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico tienen varias características. Primero, son indeseados. Segundo, no los aceptamos. Tercero, no los podemos controlar. Y cuarto, nos producen un malestar emocional significativo. Entonces, por ejemplo, en las personas que padecen de TOC, entonces en estos pensamientos sucede algo muy interesante y es que la persona, por decir algo, doctor, ¿cómo le parece que ayer estaba comiendo con mi mamá y cuando iba a partir la carne con un cuchillo muy filudo pensé, ¿qué tal que yo le enterrara este cuchillo a mi mamá? Y la palabra ¿qué tal? Es muy clave porque no es la persona que tiene la intención, tendencias psicópatas que lo va a hacer, sino la persona que tiene ansiedad y este pensamiento es egodistónico, le genera muchísima angustia y desde luego hay una total certeza de que la persona nunca lo va a hacer porque va contra sus valores y principios. Bueno, entonces tenemos algo que todos tenemos pensamientos intrusivos, unos 500 al día. O sea, a mí a veces se me ocurren cosas, pero yo como ahí dice indeseables, pues no me preocupa.
no aceptados. Yo digo, sí, eso es como el ruido que hay, que está por ahí, ¿no? Como uno tiene mugres botados, papeles en la caneca, papeles por fuera. Yo lo veo con esa naturalidad, pero entiende, precisamente la gente consulta. Por eso, Luis Eduardo, que es especialista en el tema, no los va a diferenciar, pero recordemos, todos tenemos unos 500 pensamientos intrusivos en el día, pero no son ni perturbadores ni son angustiosos. Pero si tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad o ya incluso trastornos psiquiátricos más complejos, ya pueden serlo. Así que recordemos, son indeseables, no aceptados, no podemos controlarlos y pueden generar un gran malestar. Seguimos en un momento con Luis Eduardo Peña, aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un psicólogo clínico, amigo de esta casa, egresado de la Universidad de Michigan, con especialización en psicoterapia del comportamiento y en tratamiento de los trastornos emocionales. Recientemente hablamos del trastorno de pánico y las crisis de pánico, y él tiene un libro que regaló y tuvo no sé cuántas personas que le escribieron, no lo dejaron dormir ni esa noche ni la siguiente. Siempre aquí nos alumbra, por decirlo de esa manera, a este tipo de procesos, así que va a ser muy bienvenido lo que nos cuenta a continuación. Ya lleva más de 40 años en este tipo de tratamientos de procesos como la ansiedad, y nos habla de que todos tenemos trastornos intrusivos. Son pensamientos que vienen ahí, que los podemos definir como indeseados, no aceptados, que pueden llegar a no ser controlados y que generan malestar significativo. Sigamos con la idea, doctor Peña. Doctor Santiago, es que dijiste ahora algo muy importante y que es perfectamente claro en este tipo de problemas. Yo tengo esos pensamientos enteros, simplemente los veo como ruidos, como basura mental, y simplemente la dejo pasar. No le das esa importancia. Pero la persona que a partir de estos pensamientos intrusivos desarrolla un trastorno psiquiátrico, les da mucha importancia, porque la persona cree que el pensarlo significa hacerlo. Y hay una diferencia muy significativa entre una cosa y la otra. A veces la gente dice, no, es que los pensamientos atraen las acciones. No, eso es parcialmente falso. No, pero además tendríamos todos plata. Entonces yo pienso en plata y me vuelvo millonario. Yo pienso en tal persona. Yo le pongo a mis pacientes a hacer un ejercicio que es, cuando salgas de la consulta, vienes y compras el baloto. Y entonces durante 10 minutos, de aquí a la próxima vez que nos volvamos a ver, vas a pensar que te vas a ganar el baloto. Si te ganas el baloto, me ayudas a poner una clínica de ansiedad. Si no te lo ganas, te sigo tratando y te das cuenta que pensar no significa hacer. Entonces, hasta ahora no me han ayudado a poner mi clínica, obviamente. Entonces, definitivamente, sí, no, porque es que eso es un punto clave. La gente se angustia mucho porque le vienen esa idea. Entonces, además cuando hablan de la ley de atracción, la gente empieza, que eso es como una tergiversación de muchos procesos, y se ponen entonces a sufrir porque pensaron eso, entonces va a ocurrir. Entonces, ¿qué tal? Una madre, por ejemplo, cuando está embarazada, tiene pensamientos intrusivos, es obvio. Mi hijo puede venir con una enfermedad o no, pero bueno, puede tener herramientas para solucionarlo o no. Pero el solo hecho de pensar, como está diciendo mi doctor Luis Eduardo, ese qué tal no significa qué va a pasar, sino simplemente como si uno piensa, hola, ¿qué tal comer hamburguesa? No, ¿qué tal comer pizza? No, ¿qué tal hacer ayuno? ¿Qué tal? Bueno, opciones, y uno después decide precisamente cómo afrontarlos. Bueno, Santiago, digamos, hay varias fases para poderlos enfrentar. Una de las primeras cosas es normalizar la ocurrencia de estos pensamientos y explicarle a la gente que todos tenemos ese tipo de pensamiento, que intruyen en nuestra mente, que no los buscamos y que simplemente no significa que por el hecho de tenerlos los vamos a realizar. Ya lo segundo son procedimientos de exposición. Por ejemplo, yo tenía esta persona que tenía el trastorno obsesivo compulsivo sobre la idea que él iba a matar a su mamá. Entonces lo hicimos que escribiera una historia en donde realmente él pudiera esbozar esa idea y construir una historia alrededor de su temor. Hicimos que lo leyera, digamos, en varias ocasiones, y al principio obviamente le generaba una ansiedad muy intensa, pero en la medida que se iba exponiendo una y otra vez, él entendió que una cosa era pensar eso y otra cosa hacerla. Y curiosamente no, o sea, de acuerdo con la evidencia científica, este paciente respondió y muy rápidamente al tratamiento y ya no dejó de tener este tipo de pensamientos. Concomitantemente, ¿ya no dejó de tener ese tipo de pensamientos?
¿Perdón? ¿Ya no dejó de tener ese tipo de pensamientos? Los tenía, No, pero por ya eso, no les daba la exacto, importancia. eso es lo que quiero decir, porque la Cuando, gente dice, no, no quiero nunca volver a tener un pensamiento intrusivo. Si tiene 500, los va a tener a lo largo del día todos. O sea, a todos se nos ocurre, uy, ¿qué tal que me cayera esta mesa? Uy, ¿qué tal que se hubiera un terremoto en este momento? O el avión, o lo que sea. es que la persona cuando tiene estos pensamientos y tiene estas connotaciones tan perturbadoras, lo que sucede es que tratan de suprimirlos. Y entre más tratan de suprimirlos, los pensamientos más se aferran y más aumentan en su frecuencia y en la intensidad del malestar emocional que le genera a la gente. Entonces, cuando la persona ya entiende que tener estos pensamientos no significa llevarlos a cabo, entonces la persona ya comienza a mirarlos como simplemente basura mental, no les da la importancia y simplemente los deja pasar. Pero tú has hecho un punto muy importante, Santiago, y es que las personas nunca van a poder suprimir los pensamientos basuras, porque todos, absolutamente todos los tenemos. Lo importante es distinguir que estos pensamientos no conllevan una acción que los confirme, porque, y el punto más importante es que le generan un gran malestar a la persona. Si tú tienes angustia, Santiago, ese es el mejor factor de disuasión para que tú no realices una determinada acción. Y es importante diferenciar estos pensamientos del psicópata. La persona que, por ejemplo, planea matar a alguien cuando tiene el pensamiento no siente ansiedad, lo que va sintiendo es como una alegría totalmente desviada y esa persona eso los va llevando a ir planeando cómo matar a esa persona. O el suicida, la persona que se suicida lo planea y lo ejecuta o por lo menos lo considera hacer. Yo he tenido varias personas, por ejemplo, que dicen, ¿qué tal que yo me llegara a suicidar? Y esto se les vuelve un infierno. Otro pensamiento es, ¿qué tal que yo me volviera homosexual? ¿Qué tal que yo me volviera lesbiana? Y el qué tal los lleva a un nivel de malestar emocional totalmente clínico y que se les vuelve la vida una tragedia por estos pensamientos. Bueno, ¿y qué tal que nos pasara cualquier cosa? También uno puede mirarlo desde una perspectiva natural. Puede pasar cualquier cosa, pero es solo un pensamiento, como usted nos está enseñando de una manera simple. La hija que no tiene ningún trastorno va a montarse en el carro y se va pasando por un puente. ¿Qué tal que se cayera? Bueno, pero esa es una posibilidad y hay millones de posibilidades de que no pase. Precisamente cuando nosotros los podemos ver con esa distancia y no identificarnos, lo que quiero dejar claro, y el doctor Luis Eduardo nos lo está poniendo en palabras muy directas, es que no es un problema tener estos pensamientos. Ahí el problema es cuando son indeseados, no aceptados, no podemos controlarlos y sobre todo malestar significativo. ¿Qué podemos seguir haciendo precisamente? Digamos, yo la persona no logra, o usted lo pone a escribir, pero no logra tener bienestar y le están viniendo esos pensamientos. Denos otro camino de los que ya nos está contando. Bueno, otro aspecto que es importante atacar en el tratamiento es que la persona comienza a evitar situaciones que evoquen estos pensamientos o que hagan más probable que los ejecute. Y viene a mi mente la historia de una señora que vivía con su mejor amiga, tenía una maravillosa relación y ella tenía el pensamiento, ¿qué tal que yo le entierre un cuchillo a ella? Y Siendo en la este mejor orden amiga, de ¿no? ideas, perdón, Que siendo la mejor amiga, que no se lo quisiera siendo la hacer. mejor amiga. No, Y porque esta al señora marido obviamente, generalmente algunas mujeres lo piensan, lo digo, no, después dicen, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué no sé qué? Es más frecuente, quiero decir que incluso con una persona a la que se tiene mucha amistad, una madre también, alguien en que se quiere mucho. sí, exactamente. Y entonces, esta señora, que no tenía ningún problema de relación con su mejor amiga, tenía los cuchillos guardados bajo llave. Entonces, nosotros también hacemos procedimientos de exposición en vivo, donde exponemos a la persona, en este caso el cuchillo, a que ella tenga los cuchillos y que inclusive esté cerca de su mejor amiga con el cuchillo para que se dé cuenta que nada va a pasar. Entonces, son tres o son dos los aspectos fundamentales. Uno es la psicoeducación, de normalizar estas obsesiones y de no darle la importancia que la persona les atribuye. El segundo procedimiento es la exposición en imaginación, donde hacemos que la persona se imagine
que esa historia en realidad ocurre, e inclusive para poderle estandarizar lo que hacemos es que le escriba y la persona la lee durante muchas veces para ir perdiendo el temor que le genera, porque va aprendiendo que estos pensamientos no llevan a la acción. Y el último aspecto es hacer que la persona comience a enfrentar todas aquellas situaciones, lugares, personas, etcétera, que pueden llevarlo no solamente a evocar el pensamiento, sino a creer que es más probable que lo lleve a cabo. Muy bien, entonces psicoeducación, exposición en la imaginación y afrontamiento. Después de un pequeño corte, retomamos estas ideas con Luis Eduardo Peña. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Aquellos pensamientos que obsesionan, rumiación obsedante, que afectan la calidad de vida, que incapacitan a veces para dormir, que hacen pretender que vamos a cometer un acto, que están simplemente en la mente. Pensar no es hacer. Si pensar fuera hacer, el mundo sería completamente diferente. Afortunadamente hay una distancia entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho, pues entre el pensar y el dicho y el hecho hay el doble de trecho. Así que tenemos es que ver con una forma objetiva que cuando tengamos pensamientos intrusivos que todos tenemos de alguna manera, en algún momento, si realmente podemos simplemente no darle la importancia, ver que es como la basura que está en algún lugar o ponerlo hasta en su lugar, crear pensamientos, pero en personas que se vuelven indeseables, no aceptables, que no los pueden controlar y que generan malestar significativo y que pueden estar asociados a trastornos ya más complejos como el obsesivo compulsivo, como la depresión, la ansiedad, como algunos trastornos del orden psicótico, pues entonces ya existe lo que es una psicoeducación donde se le empieza a no darle importancia, vamos a hablar un poquito más al respecto, o se puede hacer una exposición a imaginación al evento que no se desea para que se pueda ver de otro lugar y se pueda hacer de una manera totalmente simple y práctica. Realmente esto es mi imaginación, como es mi imaginación también puedo yo influir sobre ella, y un afrontamiento. Hablemos un poquito más de la psicoeducación, doctor Luis Eduardo Peña, de estos 3 ejes fundamentales en el manejo de los pensamientos intrusivos. Este punto es muy importante. De hecho, una de las cosas que yo hago con estos pacientes es entregarle una lista de los pensamientos intrusivos más comunes. Y entonces cuando la persona se da cuenta que no es exclusivamente ella la que tiene este tipo de pensamientos, esto comienza a servir de gran alivio. También hacemos unos ejercicios y es mirar si la persona, qué sucede si la persona intenta suprimir el pensamiento. Y en ese sentido le decimos a la gente lo siguiente: piensa en este momento en un oso blanco por un minuto. No pienses en nada más. Entonces lo ponemos que lo haga por un minuto y entonces le pregunto a la persona, bueno, ¿y pudiste pensar en el oso blanco? Sí, pero ¡Se me también olvidó! se me metían algunas cosas a la mente. Bueno, y luego le decimos a la persona, trate de puede pensar en cualquier cosa menos en el oso blanco. Entonces la persona lo ponemos a que lo haga por un minuto y en ese orden de ideas la persona al final del ejercicio le pregunta, ¿pudiste pensar en todo menos en el oso blanco? Y la mayor parte de ellos me dicen, no pude, siempre venía a mi mente el oso blanco. Es decir, que entre más tú trates de suprimir un pensamiento, más el pensamiento se exacerba. Por eso dentro de la psicoeducación es muy importante decirle a la gente, no trates de suprimir el pensamiento, sino que trata de dejar que el pensamiento venga a tu mente, obsérvalo y simplemente déjalo pasar. Y yo les doy la analogía de una ola del mar. Cuando tú estás frente a una ola del mar, tienes 2 opciones. O simplemente dejas que la ola pase o comienzas a pelear con ella y en ese sentido la ola te tira y te revuelca. Entonces más o menos así, como lo manejamos. La psicoeducación entonces es un proceso que cualquier persona puede hacer. ¿Podemos empezar con los niños? ¿Cómo sería ese proceso precisamente para no tener que llegar, ahí sí que educa al niño y no tengas que castigar al hombre, dice la frase popular? ¿Cómo empezamos esa psicoeducación frente a este proceso que es, desde el punto de vista práctico, inherente al ser humano, a la mente humana? Es que a veces nosotros como padres tratamos de inhibir a que nuestros hijos expresen sus emociones. Entonces, si un niño viene y le dice a la mamá, ay mamá, tuve ganas de pegarle a mi compañerito.
Entonces, la mamá puede decirle, bueno, ¿cómo piensas eso? ¿Cómo se te ocurre? Tú no eres un buen niño pensando eso. En cambio, si la mamá dice, bueno, cuéntame por qué querías pegarle a tu compañerito, qué te ha pasado, y se hace un proceso de aceptación con el niño sobre ese pensamiento y sobre las emociones que él ha sentido debido a esa situación, pues es mucho más probable que el niño en el futuro no tenga este tipo de pensamientos. Padres que son supremamente rigurosos con la disciplina, que son muy exigentes, muy perfeccionistas, que quieren ver a sus hijos pues que sean un modelo de niño, a veces cometen el grave error de inhibir las emociones, de impedir que el niño las exprese. Y cuando los niños reprimen, o los adultos también lo hacemos, nuestras emociones, al igual que el oso blanco, el ejemplo que te acabo de poner, pues estas se vuelven más fuertes. Entonces es un proceso de aceptación, señalándole al niño que una cosa es que tú pienses eso y otra cosa es que tú lo vayas a hacer. Bien, eso es muy importante. La educación, la psicoeducación no solo es de un psicólogo, no solo es así, por decirlo, formativa, educativa en un colegio, que ojalá se existiera también, sino es en lo cotidiano, es cómo afrontamos, porque somos seres sintientes, somos seres pensantes, el Homo sapiens sapiens, Homo sapiens conciencia, Homo sapiens sintiente, o sea, por decirlo de alguna manera, tenemos todo esto y es una realidad, y entender la mente y todo lo que buscamos aquí, lo que nos enseña nuestro doctor Peñas, va en esa dirección, que podamos entender algo tan poderoso y tan sensible como es la mente humana, por eso está la psicoeducación. Vayamos otra vez a esa recreación mental. Hay personas, cuando se les sugiere este tipo de tratamiento conductual, que dicen, no, pero qué tal, yo me voy a angustiar más y todo. Esto lo puede hacer solo, se hace acompañado. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los límites y las posibilidades, doctor Peña? Santiago, cuando una persona ya está tan perturbada con este tipo de pensamientos, sí es absolutamente recomendable que la persona sea guiada por un profesional que sea experto en el manejo de estos pensamientos, porque va a ser tanta la angustia que la persona puede experimentar que la persona simplemente lo que va a tratar es de hacer el ejercicio mal y eso puede inclusive empeorar su problema. Entonces yo y lo hice con mucha cautela, mencioné como un procedimiento que cuando yo escuché él por primera vez, yo decía, pero ¿esto cómo funciona? Y después fui entendiendo la lógica del mismo y lo he visto con cientos de pacientes míos. Es una maravilla cómo funciona. Y no solamente lo hacemos con los pensamientos intrusivos, sino lo hacemos en el caso de personas que tienen gran ansiedad a los temas de la salud. Entonces yo hace poco tiempo traté a un muchacho que pensaba que él se iba a morir de infarto y lo hicimos imaginar varias veces la situación, que se iba a la sala de emergencias, que finalmente colapsaba y luego lo hicimos imaginar que estaba en su velorio, que todo el mundo lloraba, etcétera. Y no te imaginas esta persona cómo mejoró. Entonces, digamos, uno de los grandes desarrollos en la psicoterapia actual es la utilización de la exposición como uno de los ingredientes más poderosos para lograr el cambio emocional, el cambio comportamental y el cambio en tus pensamientos. Bien, esto es fundamental. Una persona, obviamente con una guía, está asumiendo un hecho que está en su mente como una posibilidad de que se desarrolle, y al darse cuenta de que ese elemento se desarrolla, encuentra precisamente que está en su mente y puede experimentarlo ya sin intentar bloquearlo, porque yo creo que ahí es donde, cuando intentamos, como lo decía con el oso blanco, que es un ejemplo súper práctico, no piense en un teléfono rojo, en una camisa verde, eso es lo de menos, o piense y verá que la mente va a jugar en las dos direcciones, incluso cuando uno está, y esto es un ejemplo que yo siempre digo a las personas, si algún día usted está en un sitio donde hay mucho ruido, en lugar de no querer escucharlo, escúchelo durante un minuto y verá que lo va a dejar de oír, como pasa con un ventilador en un hotel, como pasa con una nevera en una casa, muchas cosas de ese estilo que a veces suenan de noche y uno simplemente no quiere oírlas, y lo que hace es escucharlas y luego la misma mente se encarga de compensarlas, usar esos mecanismos. Y vayamos al afrontamiento, o sea, ya pasamos de la imagen mental, de que la persona está con el infarto, que está en cuidado intensivo, hasta que se muere, todos los miedos los vive en la mente y se da cuenta que son esos, simple y llanamente pensamientos que tienen poder si yo interactúo con ellos, o si no, simplemente son pues los miles de pensamientos que tenemos en el día.
Este paciente al cual nos estamos refiriendo, él, por ejemplo, le daba mucho miedo ir a una cita médica, le daba mucho miedo acercarse a hospitales, le daba mucho miedo ver noticias donde alguien hubiera muerto, le daba mucho miedo cuando alguien contaba que estaba sufriendo del corazón. Y él trataba de evitar todo esto porque creía que si lo afrontaba, lo que iba a suceder es que estos pensamientos se le iban a volver cada vez más fuertes y no iba a lograr tolerar la ansiedad, porque no solamente el temor es a que el pensamiento pueda llevarse a cabo, sino también a la ansiedad que les genera, y algunas de estas personas temen que la ansiedad los lleve a perder el control y por ende ejecutar el pensamiento. Entonces este paciente pensaba que si él tenía tanta ansiedad ante ese tipo de situaciones, ahí sí ciertamente le podía dar un infarto. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una serie de exposiciones que la fuimos agrupando en orden de dificultad. Primero él leía una historia sobre temas cardiovasculares, luego la leía otra historia de los riesgos de desarrollar problemas cardiovasculares, luego lo pusimos a que viera un video donde había una cirugía de corazón abierto, luego el paciente ya comenzó a ir a ciertos lugares de entornos médicos y finalmente fue capaz de lograr ir al médico, inclusive hacerse un electrocardiograma. Estábamos implementando con él. Este paciente finalmente ya se mejoró, afortunadamente para él. Se llenó de argumentos. O sea, lo que estamos hablando es que esta psicoeducación, esta imaginería y este afrontamiento, pues llevado de la mano de un terapeuta, fue transformando una sensación, una pretensión, un pensamiento disruptivo y en este caso intrusivo en un proceso cognitivo, conductual, consciente, en castellano, que entendió las cosas y pudo vivirlas de una manera diferente. ¿Qué afrontamientos se pueden llevar también a cabo en procesos, por ejemplo, de fobias, que llegan a muchas veces a pensamientos intrusivos? Pues mira, en el tema de las fobias, digamos, de las historias más felices de la psicoterapia, porque inclusive tú puedes tratar una fobia y curarla en una sola sesión de 2 o 3 horas. Y te cuento, cuando yo era profesor universitario, les dije a mis estudiantes, alguien que tenga alguien con una fobia, tráigalo y vemos si se puede tratar en una sola sesión. Y mi mejor estudiante trajo a su hermana que tenía fobia a los perros, y porque la había mordido un perro, y otra compañera de ella trajo un perrito. Entonces, digamos, la persona que tenía el perrito se hizo exactamente al pie del tablero, y la paciente, que era la hermana de mi compañera, se paró en la puerta. Al principio tenía muchísimo miedo y poco a poco la fuimos persuadiendo hasta que pudiera irse acercando. Y el final feliz de esta historia es que al terminar la sesión, a la hora, más o menos hora y media, estaba cargando el perrito y jugando con él. Algo que habría sido impensable para esta persona antes de hacer este ejercicio. Y hay un psicólogo, un par de psicólogos, Olendik en Estados Unidos y Oosten en Holanda, que han desarrollado de manera muy sofisticada el tratamiento de una fobia específica en una sola sesión. Muchas veces esto no se puede porque hay fobias que son mucho más complejas. Tal vez el mejor ejemplo de esto es la claustrofobia y la fobia a volar en avión, que se entremezclan y se vuelven supremamente difíciles de manejar, y por eso pues no se pueden hacer en una sola sesión. Pero se pueden tratar obviamente con mucho éxito. Sí, no en una sola, pero sí de alguna forma se puede llegar a funcionar. Y para terminar entonces, volvamos al punto. ¿Cómo la familia, el compañero, la compañera le puede ayudar a su pareja, que muchas veces ocurre que el que está al lado se vuelve un factor de agresión, de molestia, de perturbación frente a personas que están con pensamientos intrusivos frecuentes? Bueno, lo que pasa es que, fíjate que yo tuve alguna vez un paciente que se bajó del ascensor con su esposa, que tenía una muy bonita relación, y él pensó, ¿qué tal que yo la tirara por el balcón? Y eso le volvió en un problema tan complicado que requirió tratamiento, y una de
de las cosas que las personas temen es contarle a su cónyuge sobre este problema porque piensan que están en presencia de un potencial asesino. Entonces esto es muy difícil que una persona lo pueda compartir con otra sin la presencia de un profesional que tenga la autoridad y la credibilidad suficiente para que la otra persona lo crea. Entonces, pues eso es lo ideal, pero si la persona tiene una muy buena relación con su cónyuge, decirle, mira, he estado pensando esto, simplemente es un pensamiento, yo no lo voy a hacer, y tal vez puedes ayudarme escuchándome y permitiéndome que yo te hable de esto. Pero ya cuando esto llega a estos extremos, ya definitivamente, Santiago, es muy difícil que esto desaparezca sin una ayuda terapéutica. Es un caso que suena sencillo cuando yo te lo cuento aquí, pero realmente se requiere de muchas habilidades clínicas para poder persuadir a la persona, no solamente de normalizar el tema, sino ya que se someta a tratamiento como por ejemplo la exposición a la imaginación, que es un procedimiento difícil y que requiere mucha persuasión por parte del terapeuta para que lo pueda implementar el paciente. Muy bien. Tenemos toda la información, ahora la puedan volver a escuchar y que no se vuelva un pensamiento intrusivo, sino una capacitación a través de una psicoeducación, a través de una imaginería dirigida y un afrontamiento saludable, para que esos pensamientos no se conviertan en indeseables, no aceptados, sobre todo que nos generen malestar y perturbación. ¿Dónde podemos aprender más, tener relación con el doctor Luis Eduardo Peña? Unos datos que siempre nos deja aquí, doctor Peña. Bueno, Santiago, me pueden contactar al celular 311-308-8073, 311-308-8073, y también me pueden buscar en Google, que ahí me van a encontrar como Luis Eduardo Peña, psicólogo, y también tiene una página web que es www.misicólogo.com, mi psicólogo sin P, y ahí me pueden encontrar, y cualquier duda, pregunta que tengan, me pueden llamar o escribir a mi WhatsApp. En el programa que hicimos de Pánico, Santiago, atendía a más de 300 personas que me escribieron al celular y a todas pues les pudimos compartir el libro. Algunos han venido a consulta, de modo que es muy maravilloso hacer estos programas. Yo te agradezco porque es la posibilidad de poder ayudar a otros, educándolos y mostrándoles que hay opciones terapéuticas para que su calidad de vida no se vea perturbada indefinidamente por la presencia de uno de estos trastornos. Sí, son trastornos que nos crea la mente, los apoya precisamente el estilo de vida, la sociedad favorece y se pueden hacer cosas desde nosotros mismos. Doctor Peña, un abrazo, muchas gracias otra vez. Doctor Santiago, es para mí siempre un placer y un honor participar en tu programa. Un abrazo para ti y bueno, esperemos que podamos ayudar a más gente. Seguro que sí, www.misicólogo.com, psicólogo no PS, sino psicólogo con S, y un celular 311-308-8073. Seguimos en Sanamente.